carta de navegación. Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestra carta de navegación, discutiendo, analizando un tema que ha generado mucha polémica aquí en la mesa y también muchos comentarios por parte de ustedes. Queremos agradecer, entre otros, a Jorge Corral, a María del Carmen Martínez por sus correos, por sus preguntas, y recordarle a usted que está también Observatorio 2012 accesible a través de las redes sociales. Puede usted verlo en YouTube, puede usted seguirnos en Twitter y además en la versión de YouTube puede descargar usted unas conclusiones especiales que sesión a sesión hacemos únicamente para quienes nos siguen a través de Internet. Rodrigo, Ana, hay varios temas sobre la mesa, pero estamos, digamos, ya entrando a lo que nosotros llamamos carta de navegación y que nos obliga a ir trazando qué es lo que hay que hacer para enfrentar este tema. Nos dicen ustedes que es un problema estructural, lo cual pues ya convoca, digamos, a una operación política de gran calado para atenderlo, pero yo me preguntaría, digamos, quizá en una dimensión primero, una dimensión que ya parcialmente se ha atendido. Te preguntaría, Rodrigo, esta ley que se creó, a ver, se modificó el artículo 1 de la Constitución y se estableció la prohibición de discriminar por una serie de causas que incluyen todas las que hemos mencionado, raza, sexo, preferencias, etcétera. Se creó una ley federal en esta materia, una ley interesante porque además contempla la posibilidad de que los particulares puedan ser sancionados cuando discriminan, que es una de las preguntas, por ejemplo, que nos hacen relacionadas con los antros, como dice aquí, con las discotecas, etcétera. Pero además se creó un instituto, el Consejo Nacional para Prevenir y Combatir, las dos cosas, la discriminación. Es decir, ¿vamos ahí creando una ruta que vale la pena apuntalar o que quizá valdría la pena revisar y cambiar de sentido? No sé, Rodrigo. No. Desde mi punto de vista, creo que los avances que ha habido en México, primero, para el reconocimiento del tema, el reconocimiento constitucional es muy relevante, la reforma constitucional es importante, la ley para eliminar la discriminación en México es muy relevante. De hecho, yo participé activamente en la Comisión Ciudadana para la creación de esta ley y creo que CONAPRED, el Consejo, es un órgano fundamental para poder ir venciendo estos fenómenos de carácter estructural, cultural, etc. Yo en lo que insistiría y el acento donde lo pondría pensando en la agenda hacia el futuro es que no nos acomodemos y sintamos que porque tenemos ya esos avances de reconocimiento y de garantías, ya lo único que hace falta es dejar que esos mecanismos jurídicos operen. Yo querría aquí colocar un acento crítico que por supuesto no es mío, lo han venido construyendo sobre todo el discurso feminista desde hace 20 años, señalando los riesgos en relación a que el derecho lo que ha ido haciendo es diluir el tema al focalizarlo en individuos, que no se pierda ese espíritu original del debate sobre la discriminación de carácter estructural. Y en ese sentido es fundamental no solo pensar, por ejemplo, en el amparo o en las quejas individuales que puedan llegar a CONAPRED, que son importantes, pero creo que la posibilidad de remover esas estructuras de dominación que son las que están afectando a estos grupos humanos tiene que ver fundamentalmente con políticas públicas, con acciones afirmativas muy contundentes que creo que los partidos políticos deberían necesariamente incorporar en sus programas ahora de cara al 2012. Totalmente de acuerdo, y además dices una y otra vez, esto es un asunto estructural, ¿no? Es decir, está como en la raíz y en el tronco de la sociedad mexicana y se extiende en cada una de sus ramas y hojas. Y pensando en, digamos, una agenda ambiciosa en materia de discriminación, me pregunto hasta qué punto puede ser ambiciosa si no la ligamos directamente, Ana, con el tema de combate a la desigualdad. Porque todos los ejemplos que hemos estado poniendo tienen que ver con desigualdad, es decir, la posición del empleador frente al trabajador, del adinerado frente al de escasos recursos, de tal manera que características como el ser mujer, el ser homosexual, el ser discapacitado, se multiplican de manera negativa si además se es pobre. Es decir, la pobreza como algo y la desigualdad que cruza todas las demás condiciones de discriminación. Incluso un indígena con buen nivel de ingreso, pues será seguramente mucho menos discriminado, lo padecerá que aquel que tiene muy escasos recursos. Entonces, ¿qué opinas de esta reflexión? Es decir, ¿podemos tener una agenda que sea estructural, que vaya al fondo del asunto y que no, en materia de discriminación, y que no sea al mismo tiempo una lucha muy dura contra la desigualdad?
Yo quiero aquí un poco, no sé exactamente si es diferir de lo que está diciendo Rodrigo, pero sí puntualizar que el problema de la ley que busca prevenir y atacarle, digamos, y contrarrestar la discriminación en México, como de tantas otras leyes en México, el problema es que no se cumple y que no hay manera de que se cumpla, y la ley en sí es un buen instrumento porque da posibilidad de que el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, participe en la construcción de la política pública del gobierno federal a través de un programa que se cuelga desde la Ley de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo, lo que finalmente acaba asignando dineros para que el Ejecutivo pueda actuar. El CONAPRED tiene la facultad de hacer un programa especial que pase por todas las acciones gubernamentales. ¿Cuál es el problema? Pues que el programa no se ha podido aprobar. En estos años, desde que se instituyó el CONAPRED, si uno ve los datos de Coneval y de medición de la pobreza y desigualdad, hemos retrocedido como sociedad. Entonces, Totalmente por de eso te acuerdo. preguntaba, Ahora, ¿no ley. es ¿Sí? entonces totalmente necesario casar los dos temas, hermanarlos, el de la desigualdad y el de la discriminación? Sin duda, la idea es cerrar brechas. Y yo pienso que la ley en México tiene un buen diseño y tiene muchos elementos rescatables y valiosos. El problema está, como en otras tantas leyes, que no se cumple en muchos sentidos. Hay una dimensión adicional a estas que ya se ponían sobre la mesa, Ana. Creo que no es solamente el problema de la discriminación, inevitablemente se ve acentuado y agravado y se vuelve insostenible cuando la desigualdad es un elemento que está presente. Coincido en que se trata de un tema estructural, pero me da la impresión de que el fenómeno de discriminación se ve también agravado o se ve potenciado por una cuestión también cultural. Es decir, que de alguna manera también tiene que ver con la composición estructural de las propias sociedades. Y creo que el fenómeno cultural, sobre el que no hemos borrado demasiado y sobre el cual te pregunto específicamente, Rodrigo, es un fenómeno que en buena medida también es construido por algo casi instintivo y que es la necesidad de los individuos de identificarse con uno con otro. Y la identificación, muchas veces, que puede ser positiva en múltiples sentidos, puede acabar también siendo un elemento de decir nosotros, hablar de nosotros y hablar de los demás. Me da la impresión que combatir esta dimensión cultural, si es cierto que tiene una relevancia, también implica una revolución educativa, digamos, importantísima. Es decir, creo que no es solamente un problema de desigualdad, sino también la cuestión de la educación como una manera de incidir en esta dimensión cultural de la discriminación es importante, ¿o no? No, yo creo que estás tocando el corazón del tema, ahí sí que tocaste fondo. Primero, quisiera decir algo en relación a lo que Ciro colocaba. Es que no discriminación y desigualdad son parte de la misma pieza, por lo menos en el ámbito jurídico. La no discriminación es el desarrollo último, más actualizado, del principio de igualdad establecido en las Constituciones. Por lo tanto, son absolutamente lo mismo. Recibir un trato discriminatorio es recibir un trato desigual no justificado, ¿no? Por lo tanto, no se pueden separar. Efectivamente, lo que tú estabas colocando, tienes toda la razón. Yo me querría remitir a un texto que a mí me parece conveniente, útil, recomiendo mucho su lectura, que es de Aníbal Quijano, relativo al tema de la raza. Aníbal Quijano lo que señala es que el concepto de raza es un concepto esencial para la construcción de la modernidad. Aníbal Quijano considera que la modernidad surge con el descubrimiento de América, y el descubrimiento de América evidentemente es un proceso colonial en el cual la idea de raza es central porque lo que permitió fue establecer diferencias de carácter biológico, esto es lo que raza significa, entre colonizadores y colonizados. Y por lo tanto, él considera que a partir de la noción de raza es que se distribuyen los roles, incluso los roles laborales. Él dice los dos ejes fundamentales que construyeron a la América contemporánea son el de raza y el de trabajo, y se fusionan. Y es a partir de la noción de raza que se distribuyen esos roles y que a partir de la cual construimos nuestras sociedades en América Latina. Por lo tanto, el problema de la discriminación en términos étnicos es un problema que está enraizado en nuestra conformación de nuestra propia sociedad, y por eso el tema es tan importante y por eso también tan relevante abordarlo desde una perspectiva estructural, porque si no, no nos estamos haciendo cargo realmente del problema en su dimensión histórico, político, cultural, ¿no? Ana, sí. Sí, es que me gustaría puntualizar algo que dice Lorenzo. Lorenzo habla de un cambio
educativo, y yo creo que va más allá, es un cambio cultural. Es una cosa que sí toca la educación, pero pasa más allá. Y, por ejemplo, en este país tendría que pasar por los medios de comunicación. No nada más por los sistemas educativos, pero los medios de comunicación se deben de democratizar, por ejemplo, y terminar con muchísimos estereotipos y situaciones de desigualdad que refuerzan todo el tiempo. Entonces, es más amplio que un cambio cultural y sí, sin duda, pues romper la brecha de desigualdad, pues es un reto que México tendría que enfrentar directamente con combate a la pobreza, a la desigualdad económica, que para mucha gente pues, es lo que realmente genera la violencia. Y no es tanto la pobreza la que genera la riqueza, sino la desigualdad y la brecha existente. A ver, si entiendo lo que han dicho, digamos, desde la pregunta de Ciro, el elemento que coloca Lorenzo y las respuestas de ustedes, estamos hablando de que este puede ser, digamos, el gran tema el gran tema condicionante de la consolidación democrática en México, porque si tiene una dimensión estructural que pasa por lo social y por lo económico, tiene una dimensión cultural que trasciende lo educativo y que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos, nos interpretamos y nos reconocemos unos a otros, pues puede ser que este sea un tema que quizá originalmente lo habíamos imaginado como uno más dentro de la agenda, pero que en realidad se coloca en el centro de la misma. Yo les preguntaría, pero bueno, ¿por dónde entrarle? Es decir, porque temas de este tamaño al final resultan ser todo y resultan ser muy complejos, digamos, de desactivar, de enfrentar, de modificar. ¿Por dónde entrarle, Rodrigo? No, bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo en que los avances son fundamentales. Tenemos ya la ley, yo también comparto que la ley ahora se está aplicando poco. Yo no diría que la ley es la panacea, ni mucho menos, pero por supuesto estamos mucho mejor con el reconocimiento constitucional y con esa norma que ya permite acciones gubernamentales. Y lo que habría que seguir haciendo es seguir teorizando, porque en el derecho, o sea, un ámbito por donde hay que también comenzar es por la construcción teórica de la noción de discriminación, que, insisto, desde el punto de vista jurídico está más o menos diluida. Pero ¿no? eso no lo van a hacer los candidatos. No, eso lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer los académicos, los que estamos en los espacios de investigación y de discusión, y seguir profundizando en la categoría y efectivamente irle dando ese lugar central que tú has colocado, que yo comparto, y a partir de ello empezar a imaginar también desde esos espacios cómo se van removiendo esas estructuras de exclusión histórica. Pensando en remover estas estructuras de exclusión, un espacio de igualación ha sido, en la modernidad, digamos, la escuela pública, laica, además, que no discrimina por razones de religión. Esta escuela pública, ese igualador, ese gran compresor social, se nos ha ido debilitando en México. Cada vez hay más gente yendo a la escuela privada. El presidente Calderón este año decretó que sería deducible de impuestos el pago de colegiaturas, con lo cual hay una suerte de subsidio público a la educación privada que justamente favorece no la diferencia, que la diferencia es bienvenida en las sociedades complejas, sino la desigualdad. No tendríamos que, entiendo que es un problema que no solo es educativo, sino cultural, pero no tendríamos que reivindicar, y sobre todo en una mesa desde aquí donde estamos en la universidad pública, por supuesto, el papel, digamos, modernizador, civilizatorio de la escuela pública en estas alturas del siglo XXI para México? Sin duda, yo creo que también las cifras que acaba de dar la OCDE en relación al gasto en educación básica, me parece que es algo así, en México se gastan algo así, me parece que era anualmente $2,000 por alumno, mientras que en otros países de la OCDE se gasta hasta 7,000, o sea, creo que somos el que menos gasta en educación básica. Yo creo que ahí sí tienes el reflejo de lo que se le está apostando a este tipo de generador de cambio social, porque eso realmente es la escuela pública, es un generador de estándares más o menos similares para todos en un arranque de la vida. Ahora, yo creo que sí, sin duda habrá que apostarle a la educación en México, pero el acceso a situaciones de poder es lo que yo creo que sí es
ahora el gran reto que pueden tener los partidos y muy a la mano en las próximas elecciones. Abrir espacios, abrir de veras el derecho a ser votado en este país. No, a mí me parece muy bien que pueda haber candidaturas independientes y demás, pero lo que realmente me parece que sería fundamental es que los partidos políticos abrieran sus mecanismos de selección de candidatos, que abrieran la manera para que todos estos tipos de grupos puedan tener acceso a posiciones de representación y así poder generar de nuevo un vínculo con la ciudadanía. Esa es una de las rutas que es interesante de cara al tramo electoral que se viene y que es inminente. Pero déjenme insistir en el punto, digamos, de cómo lograr esta revolución cultural, porque se dice fácil, digamos, y que en buena medida tiene que estar centrada en la abolición de privilegios, que hasta donde creo ha quedado claro, acaba constituyendo, pues digámoslo así, el elemento fundamental de donde se detonan, digamos, la lógica de la discriminación. ¿Cómo lograr, aparte de la escuela, construir otros espacios de socialización en donde esos privilegios, si bien no desaparezcan, se maticen de cara a lo que viene, insisto, y pensando en qué propuestas pueden eventualmente aterrizarse en un contexto electoral como el que ya está a la vuelta de la esquina? Bueno, a mí me parece que los derechos sociales son fundamentales en esta discusión. No solo educación, la educación pública es un elemento importantísimo, pero también la posibilidad de que todas las personas por igual, independientemente de su condición étnica, social, puedan tener acceso a la salud, esto es fundamental, puedan tener acceso a la vivienda y puedan tener acceso a un trabajo digno, y a un trabajo que, digamos, que dure en el tiempo. Y querría decir, además, que el problema es que la tendencia general en la actualidad, en México y en otras partes del mundo, en estos últimos 30 años, es a más bien enviar todo ese cúmulo de posibilidades de acceder a esos bienes indispensables para satisfacer necesidades básicas al ámbito privado, ¿no? Entonces, hoy lo que nos dan son créditos para vivienda, nos piden que nos inscribamos en seguros de salud privado, y eso tendencialmente, en tanto que se mueve bajo la lógica de la competencia, es desigual y discriminatorio. Público, pues. Claro, hay que reivindicarlo público, por supuesto. Pues Rodrigo, Ana, con esta reivindicación y este llamado a recuperar lo público, les agradecemos mucho haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Le agradecemos sobre todo a usted habernos acompañado en esta edición, en este programa de Observatorio 2012. Como hemos visto, en México sin duda es un conjunto de individuos, pero también es una constelación de grupos, algunos de los cuales históricamente han sido objeto de discriminaciones. Se trata de un problema estructural, se trata de un problema que condiciona el acceso al ejercicio de los derechos fundamentales de millones de personas. Y por lo mismo es un problema que no puede ser marginal ni en el debate público ni en las propuestas políticas del próximo año. Quizá, combatiendo la discriminación, encontraremos la mejor ruta para consolidar nuestra democracia constitucional. Gracias por acompañarnos y les recuerdo que nos puede seguir también en las redes sociales y descargar las conclusiones especiales para usted en YouTube.